Quiero hablar en esta oportunidad de una pregunta que surge generalmente en la mente de muchos creyentes y sobre todo del pueblo adventista del séptimo día. ¿Por qué surgen movimientos disidentes? Y vamos a enfocar este tema a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la Biblia, lo que la Biblia nos dice a nosotros del surgimiento de estos movimientos disidentes. Las Sagradas Escrituras nos advierten de estos movimientos que iban a surgir en el tiempo final. Y nosotros debemos conocer cuáles son las estrategias que Satanás usará para, para poder engañar a muchas personas. Así que a manera de introducción quisiéramos presentar algunas ideas que tienen que ver con esto. Número uno, la disidencia es una advertencia bíblica, ya había sido advertido. La disidencia es tan vieja, tan antigua como Satanás mismo, pues Satanás fue el primer disidente. La disidencia podríamos decir que es otra forma de estar poseído. Es un tipo de posesión del enemigo. La persona disidente generalmente queda poseída por el enemigo a través de las ideas, a través de las enseñanzas y doctrinas y herejías. La disidencia es también atractiva para muchos y tiene un poder hechizador, en cierta medida como la magia o la brujería. Hay un poder hechizador en la mentira que es difícil para la persona de manera natural no ser liberada. Solo Cristo puede liberar a una persona que ha sido afectada por la disidencia. La disidencia puede atrapar a personas ignorantes. No necesariamente tiene que ser solo ignorante. Aún la disidencia puede atrapar al más educado. Y lo vemos a lo largo de la historia. Personas que han sido muy educadas académicamente, espiritualmente, con mucha experiencia, han sido afectadas por la disidencia. La disidencia solo sale con oración y ayuno, porque es una posesión. La disidencia puede ser de dos naturalezas, las personas disidentes en el sentido mundano, que viven una vida libertina, que viven en pecado, podríamos decir que es un tipo de disidencia libertina, y está la disidencia fanática, donde la persona se cree superior, se cree más santo, trata de vivir un cristianismo mejor que los demás y considera a todos los demás como si estuvieran perdidos. El diablo controla la mente de una persona por medio de una falsa idea. Satanás controla a través de una falsa idea. Satanás puede controlar la persona porque es el autor de esa idea. Y cuando la persona acepta esa idea, entonces el enemigo lo controla. En la disidencia siempre habrá un engañador, una cabeza, un líder, que es el que lleva la idea equivocada, y habrá un engañado. También habrá mentiras mezcladas con verdades. Y esto es lo que hace que la disidencia sea un poco difícil para muchos detectar, a menos que la persona tenga una iluminación del Espíritu Santo, puede detectar que en esa enseñanza que hay ciertas verdades, hay también mentiras. Se cumple aquí lo mismo que ocurrió con el engaño que Adán y Eva recibieron de ese árbol que era de la ciencia del bien y del mal. Allí en la disidencia
en ese método satánico hay verdades, pero hay mentiras camufladas en esas verdades. Y allí es donde la persona tiene que abrir los ojos. La disidencia es una advertencia bíblica. La Biblia ya lo había advertido. Mateo 24:11 lo dice, y muchos, no son pocos, en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán, no a pocos, engañarán a muchos. Así que hay que tener bastante cuidado con relación a esto. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Noten que en el texto anterior lo llamaba falsos profetas, pero también lo llama la Biblia falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Yo enfatizo el término señales porque una de las cosas que van a hacer estos falsos cristos y falsos profetas es señales, prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Saben que la Biblia cuando identifica a los falsos profetas, no los identifica como gente mala. Son malas porque son instrumentos del enemigo, pero las personas que se relacionan con ellas no ven nada malo en ellos. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Uno de los problemas que la gente tiene hoy es el endiosar a las personas. Y es una de las razones por la que los disidentes avanzan, porque los demás personas los endiosan. Generalmente endiosamos a las personas y más cuando tienen de pronto algún rango, algún cargo, alguna responsabilidad. Tenemos que entender que toda persona, sea líder, pastor, anciano, cualquier cargo, presidente, departamental, toda persona tiene luchas y no debemos endiosar a nadie. No confíe en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pues confiamos en el sentido de que nosotros somos hermanos, confiamos en el hermano, pero una confianza tal absoluta y pensar que es casi un Dios esa persona, todos somos orgullosos y egoístas. Trate a todos como si necesitara ayuda divina, que lucha por salvarse. Todo el mundo estamos luchando por salvarnos, nadie más que otro, nadie es superior a otro. No debemos endiosar a las personas porque allí viene el problema de la disidencia. Cuando yo endioso a alguien, yo recuerdo cuando era estudiante que endiosé a un profesor. Y qué terrible cuando uno endiosa a alguien. Ese profesor para mí era como si fuera Dios que hablara. Todo lo que él decía era como si fuera Dios. Todas sus enseñanzas, yo no las cuestionaba. Sencillamente todo lo aceptaba como si fuera verdad. Entonces, después de un tiempo me di cuenta que estaba equivocado en muchas cosas que me enseñó. Entonces nosotros debemos no endiosar a los demás. Usted endiosa a alguien, si usted endiosa a alguien, es candidato o candidata a ser un disidente. Porque cuando esa persona que usted ha endiosado se desvíe de la verdad, entonces usted va a quedar igual desviado como con él. Es interesante que los disidentes no van a venir de afuera. Los disidentes serán miembros de nuestra iglesia, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre vuestro pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, y me llama la atención esto, porque los disidentes generalmente actúan de manera encubierta, que no se den cuenta, actúan de esa manera y eso no es de Dios, porque
quien actuaba encubiertamente era Satanás en el cielo, lo trataba de hacer encubiertamente. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los disidentes no vienen de afuera, son de nosotros, son nuestros y lo hacen de manera encubierta. Ellos consideran, traen una herejía, una enseñanza. Una herejía es una falsa enseñanza que ellos llaman nueva luz. La Iglesia Mundial no ha descubierto, dicen ellos, pero un solo hombre sí la ha descubierto. Qué interesante. La Iglesia Adventista está siendo guiada por Dios y yo creo en las decisiones que la Iglesia toma. Yo considero que cuando la Iglesia Mundial, con hombres expertos, hombres de experiencia, se reúnen para estudiar cualquier enseñanza, hay luz de parte de Dios para la Iglesia. Pero una sola persona aparece por allí con una nueva luz, supuestamente, y que la Iglesia Mundial no ha descubierto, pero él sí descubrió. Y esa es no más que una herejía. La Biblia los llama a los disidentes de manera diferente, de diferente forma. Una de ellas los llama perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Apocalipsis 22:15 dice que esos perros o disidentes estarán afuera. Y los hechiceros. Ya mencionamos que una de las cosas que Satanás hace con ellos es que los envuelve de una manera como si fuera una hechicería. Los fornicarios, los homicidas, saben que una de las cosas que practican finalmente a los disidentes es la fornicación, y no es una fornicación solo física, es también una fornicación espiritual. Y homicida, yo he conocido casos de disidentes que se han asesinado y han fornicado y han cometido una cantidad de cosas terribles. Los idólatras se vuelven idólatras al idolatrar a su jefe, a su líder. Y todo aquel que ama y hace mentira, ellos tienen en sus enseñanzas demasiada mentira. 6 cosas generalmente hacen los disidentes. Enseñan a la gente lo que le agrada. Esa es una de las características. Sabe que hay 2 tipos, ya mencionamos, de personas en la iglesia. Están los fanáticos. Podríamos decir son los mutiladores del cuerpo. Ellos todo es malo. No hacen esto, no comes esto, no hagas esto, no vayas a esto, no mires esto. Todo es no. Son los fanáticos de la iglesia. Conocí a algunos de estos hermanos que para ellos es pecado mirar hasta un video de un himno. Era pecado, no se puede. Qué fanatismo. Y están los hermanos liberales, los que todo lo permiten, hasta tomar gaseosa, tomar ron, tomar cerveza de vez en cuando, todo lo permiten y lo aceptan. Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no querrán enseñar la verdad, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Pero qué quieren oír? Es aquello que le agrada. Si son fanáticos, le agradaría que le enseñen fanatismo. Yo he escuchado, hermanos, de esos fanáticos que cuando uno predica de pronto un sermón en contra de alguna de esas cosas que ellos están prohibiendo, eso era lo que necesitábamos, aquí no se predica de esto, y entonces le gusta eso. Ellos tienen comezón de oír, maestros, dice, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A los liberales les gusta que les prediquen de cosas sencillas, cosas que no comprometen de pronto. La Biblia dice que esta gente se apacienta a sí mismo. Ellos reciben los diezmos para sí mismos. En primera de Judas, en Judas, perdón, 1:12 dice, estos son manchas. La Biblia los llama que son manchas. Los disidentes son manchas en nuestras ágapes o reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. ¿Quién debe apacentarnos a nosotros?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que nos apacienta. Y Él ha nombrado a sus líderes, a sus pastores, para que nos apacienten a través del sistema del diezmo que se ha establecido y se les paga a los que nos apacientan. Pero ellos se apacientan a sí mismos. Son llevados de aquí para allá por los vientos otoñales, son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, así los llama Judas. Nunca he visto a un disidente traer almas a los pies de Cristo. Antes sí lo he visto arrastrar a otros para que nunca más vuelvan a la iglesia. Ellos cambian sus enseñanzas. Son manchas en nuestra iglesia. La Biblia dice cómo deberíamos tratar a los disidentes, sobre todo a las cabezas de los disidentes, porque hay que entender que hay hermanitos en la iglesia que se han dejado engañar por esa cabeza que los ha engañado. En 2 de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Parece duro, pero es Dios el que está diciendo esto, no soy yo. Así de peligroso es un disidente que Dios mismo manda a decir que no lo saludéis siquiera, ni le deis la bienvenida. Recuerde que usted está tratando con el mismo enemigo de Dios. El anticristo lo llama Juan. Con el enemigo no se dialoga. Trate a los engañados con tristeza y a los engañadores con firmeza. Jesús a los fariseos les dijo víboras, pero a la pecadora le dijo, ni yo te condeno. Hay que tener misericordia con los hermanos que han sido engañados por los disidentes, pero estos jefes disidentes hay que ni siquiera recibir en casa. La Biblia nos está diciendo. Ahora, uno de los problemas está es con los pastores. No porque los pastores sean problema, sino que los disidentes comienzan a atacar primero a los pastores. Ellos, los pastores, son la voz de Dios para que nosotros seamos evitar ser engañados. Pero los disidentes tratan de que usted no le comunique eso que está tratando él de engañarlo al pastor. Y entonces la Biblia, mire lo que dice de estas personas. 2 de Pedro 2:10, atrevidos y contumaces. Ellos no temen decir mal de las potestades superiores. Y cuando está hablando de las potestades superiores, se está refiriendo a que ellos no son atrevidos de la manera como se refieren a los pastores. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo quiero mencionar algo aquí. Ahora, de pronto habrá algún pastor que no está velando por las almas, pero es deber de cada pastor velar porque estas almas no sean engañadas por los disidentes. En el libro La Educación, en la página 457, hablando de la responsabilidad que un pastor tiene, dice, se debería reverenciar a los representantes de Dios, y luego menciona allí a 3 grupos, pastores, maestros y padres, llamados a hablar y actuar en su lugar, en el lugar de Dios. Se honra a Dios cuando se manifiesta respeto por ello. Pero estos disidentes son atrevidos, dice la Biblia, y contumaces, que no temen hablar mal de los pastores y de los líderes de la iglesia. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 272. Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. El enemigo ejerce gran poder sobre las mentes que no están cabalmente fortalecidas por la oración y establecida en la verdad bíblica.
Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sino someterla primero a hermanos de experiencia, presentarla con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad, dice las Sagradas Escrituras. Saben que Satanás tiene una campaña final contra la iglesia, el pueblo adventista, el pueblo de Dios. El enemigo se está preparando para su última campaña contra la iglesia. Está de tal modo oculto a la vista para que muchos no se cree difícil creer que existe y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado y cuando da otros pasos adelante no le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que lo consideran como un amigo que está haciendo una buena obra, actándose de su independencia. Bajo la influencia espaciosa y hechicera de Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón humano y sin embargo creen que Dios los está conduciendo. Si sus ojos pudiesen abrirse para distinguir a su capitán, verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de toda justicia. Verían que la independencia de la que se jactan es una de las más pesadas cadenas que Satanás puede forjar en torno a las mentes desequilibradas. Vamos a ver una radiografía de la disidencia en este momento. Existen engañadores y engañados en este asunto de la disidencia. Los engañados tienen poco o mucho estudio. Las personas engañadas pueden tener poco o mucho estudio. Cualquier persona es objeto de ser engañado, tenga poco estudio o mucho estudio. A veces creemos que son solo los de poco estudio. Los de mucho estudio también pueden ser engañados. Los engañadores tienen deseo de superioridad. Generalmente todo esto, gente engañadora, los líderes disidentes, ellos tienen un deseo de superioridad. Eso es una de las características de los engañadores. Los engañadores usan la amabilidad con los incautos. Ellos son muy amables, son muy serviciales. Para poder engañar tienen que usar la amabilidad. Así que usted no se deje engañar porque encontró a alguien muy amable que vino a ayudarlo. Los engañados creen las mentiras porque están unidas a verdades. Por eso es que Satanás los engaña, porque la mentira está mezclada con verdades. Hay verdades en esas cosas. Por ejemplo, cuando le dicen a usted de la reforma pro salud, que hay que evitar el consumo de ciertos alimentos, eso es verdad. Pero cuando luego le dicen que usted puede usar el diezmo de la manera como usted quiera, ayudando y sirviendo a la gente, eso es mentira. Entonces le colocan una verdad y una mentira a la vez. Los engañadores se valen de los defectos de la iglesia, que los hay. Y nosotros sabemos que la iglesia tiene defectos. Y esos defectos son tus defectos y mis defectos. Entonces los engañadores se valen de esos defectos y comienzan a juzgar a la iglesia y a decir, mira, fulanito hizo y mira lo que hacen y mira lo que... Y comienzan a juzgar a la iglesia. Los engañadores siembran dudas sobre la iglesia, sobre la organización, sobre los pastores, sobre el uso del dinero. Y muchas de estas cosas que ellos dicen no tienen evidencia para hablar lo que hablan de la iglesia, la organización y los pastores de nuestra iglesia. Yo debo reconocer que la iglesia de Dios está guiada por Dios. Y a pesar de los defectos de la iglesia, esta iglesia es Dios quien la dirige. Y yo no tengo el derecho de comenzar a juzgar ni a sembrar dudas en la mente de ninguna persona, ningún miembro.
Si yo tengo un problema con alguien, con un miembro de la iglesia, un pastor, un líder, lo que yo debo hacer es lo que dice Mateo 18, ir donde él y explicarle que no está bien eso que está haciendo o que hizo. Los engañados y engañadores le encanta la crítica y ahí tienen algo en común. Generalmente les gusta la crítica y eso es el caldo de cultivo para la disidencia cuando nosotros comenzamos a criticar a los demás. Los engañadores tienen una actitud de no sometimiento al líder. Esta gente no se quiere someter al líder. Precisamente por eso. Ellos quieren hacer su propio liderazgo y no se quieren someter al liderazgo de la iglesia. El que le gusta criticar todo y cuestionar todo es candidato a ser disidente. Así que hay que tener mucho cuidado. El disidente o fanático oculta en su apariencia un pecado secreto. Generalmente la gente disidente o fanática está tratando de ocultar algo, un pecado allá oculto, secreto, que piensa que a través de esa apariencia que él tiene y quiere mostrar, va a ocultar sus pecados secretos. Generalmente es así. El énfasis de muchos de los disidentes es la comida, critican el vestido de las hermanas, las pinturas, que las hermanas, algunas hermanas que se pintan, los deportes, la música, eso es su caballito de batalla para ellos. Pero el énfasis oculto que en realidad hay en un disidente, sobre todo en los líderes, es conseguir plata, conseguir autoritarismo y sobre todo el aspecto de la sensualidad. He escuchado historias terribles de disidentes que han abusado de muchas damas en la iglesia. El disidente que cree saber más, se cree saber más de lo que los líderes. ¿Sí? Entonces le dicen así a los hermanos, eso allá no se lo van a decir. Esa es una de las frases que usted va a escuchar de un disidente. Los pastores no lo predican. Esa es una de las cosas para identificar un disidente. El disidente tuerce la Biblia y los escritos de Elena White, porque si hay algo que usan los disidentes son los libros de Elena White. Y hacen decir a Elena White lo que ella no dijo. Engañan por eso más a la gente. Porque el pobre hermanito incauto ve la cita, ay, sí, Elena White, pero la tuercen, la han torcido fuera de contexto. Engañan a los hermanos a que no entreguen el diezmo y la ofrenda a la iglesia. El disidente cree que se va a salvar por no comer carne y mira sobre el hombro al que come carne. Nosotros no estamos a favor de este tema de la carne. El pueblo de Dios debería abandonar el tema de la carne, el uso de la carne, pero deberíamos tener en cuenta que no es cuestión de salvación. El tema de la carne no es cuestión de la salvación, pero para el disidente sí. Y entonces tenemos que tener en cuenta algunas de las doctrinas que atacan los disidentes, las doctrinas que ellos generalmente atacan. Una de las cosas es el don profético, no que lo atacan, sino que lo usan. Elena White dijo lo que ella no quiso decir, ellos están diciendo, ella no quiso decir eso, pero le hacen decir a Elena White lo que ella no dijo. En cuanto a otra cosa, ellos dicen que el que come carne se va a perder. Es una de las enseñanzas de la disidencia. En cuanto a la divinidad, para ellos muchos de los disidentes están hoy enseñando que no existe Espíritu Santo, que solo hay dos. Y entonces usan aún Elena White para enseñar esta herejía. Los pastores carnívoros se perderán con sus iglesias, dicen ellos, y usan algunas citas de Elena White. Entonces debemos tener en cuenta este asunto. Nosotros como iglesia no recomendamos el uso de la carne. Estamos recomendando a la iglesia lacto ovo vegetariano. Pero el hecho de que alguien coma o no coma carne no es motivo de salvación ni de perdición. Con relación a la segunda venida de Cristo, he escuchado que algunos disidentes están diciendo que el Señor va a venir en el año 2031.
Eso es una falsedad, una mentira de estos disidentes, de este grupo de iglesias. También ataca a la iglesia. La iglesia está en decadencia. He escuchado a los disidentes decir. El remanente, con relación al remanente, ellos dicen, Dios va a levantar otro remanente del remanente. Esa es una de las lecciones de los... Para muchos de los disidentes, la piedra de Daniel 2 no es la segunda venida de Cristo, sino ellos como disidentes. Y también ellos dicen que la asociación general está en pecado y que ya no es la voz de Dios. Y usan algunas citas del espíritu de profecía. Con relación a la educación, atacan nuestros centros educativos. Las universidades adventistas para ellos están en pecado. Han seguido los sistemas jesuitas y entonces ellos atacan la educación adventista. Con relación a las ciudades, dicen que todos deben salir ya de las ciudades. Esa es una actitud disidente. Tenemos que trabajar por las ciudades. Hay mucha gente por las cuales predicarle. Jesús, según ellos, tenía tendencias pecaminosas para poder ser el ejemplo nuestro. Es otra idea que he escuchado. La música en la iglesia se ha mundanalizado y hablan en contra de la música de la iglesia. ¿Qué se debe hacer frente a esta situación? Tenemos que orar, tenemos que ayunar, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Hay que enseñar a los hermanos, tenemos que enseñar a los hermanos, hay que educarlo, instruirlo, porque muchos de ellos no saben, no han sido educados, solo recibieron una lección de la fe de Jesús y no más, no han tenido. Hay que vigilar a las ovejas de los lobos. Y esta es una tarea de los pastores y los ancianos. Hay que vigilar. En una ocasión llegué a una iglesia y el pastor no se había dado cuenta que la iglesia se le había vuelto toda disidente. Así que hay que vigilar y hay que expulsar la cabeza de la disidencia. Como dice la Biblia, no le deis la bienvenida y ayudar a los hermanos que han sido engañados. Si el cáncer se deja, se vuelve metástasis. Si en la iglesia los disidentes es un cáncer. Si el parásito se deja en el árbol, lo va a matar. Y la disidencia es un parásito en la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, quiera el Señor ayudarnos a poder vencer este flagelo que ha afectado aún la iglesia y la seguirá afectando hasta el final. Que Dios nos bendiga y nos ayude cada día.